Y si estas estrellas fugaces del 30 de julio no vienen a cumplirte un deseo, sino a mostrarte qué parte de tu vida ya está lista para transformarse. Hoy quiero hablarte de uno de los fenómenos más hermosos de julio, el pico de la lluvia de meteoros Delta Aquáridas. Hoy quiero hablarte de uno de los fenómenos más hermosos de julio, el pico de la lluvia de meteoros Delta Aquáridas del Sur. Pero no quiero quedarme con la imagen romántica de pedirle un deseo a una estrella fugaz. Quiero ir más profundo, porque este evento puede convertirse en una metáfora poderosa sobre los cambios que ya ocurren dentro nuestro, aunque todavía no podemos verlos. Las Delta Aquáridas del Sur están activas desde mediados de julio hasta fines de agosto, pero su mayor intensidad se espera alrededor del 30. Las madrugadas cercanas al máximo ofrecen la mejor oportunidad para observarlas. Desde nuestro país tenemos una ubicación... No, eso no. El problema es que el pico llega apenas después de la luna llena en Acuario del 29. Su brillo va a tapar muchos de los meteoros más débiles. Si querés intentar verlas, busca un lugar oscuro y seguro, alejado de las luces urbanas. No necesitas telescopio ni binoculares. Trata de cubrir la luna con un árbol o una construcción. Mira una zona amplia del cielo y deja que tus ojos se adapten durante al menos 20 minutos. No esperes un espectáculo constante. Este año, la paciencia va a ser parte de la experiencia. Y acá aparece la primera enseñanza. Algo puede estar sucediendo, aunque no logremos verlo. Los meteoros van a seguir entrando en la atmósfera, aunque la luna o las nubes oculten el espectáculo. Lo mismo pasa con muchos procesos internos. A veces creemos que no avanzamos porque no hay resultados visibles. Sin embargo, una sanación, una decisión o un cambio pueden estar madurando en silencio, mientras afuera todo parece igual. Una lluvia de meteoros ocurre cuando la Tierra atraviesa una corriente de pequeñas partículas dejadas por un cometa. En este caso, el origen más probable se relaciona con el cometa 96P Mach-Holtz. Esas partículas viajan por el espacio durante muchísimo tiempo y cuando entran en contacto con nuestra atmósfera, se calientan, encienden el aire a su alrededor y producen ese trazo luminoso que llamamos estrellas fugaz. No son estrellas cayendo, son restos antiguos que al atravesar una frontera se convierten por unos segundos en luz. Para mí ese es el símbolo más fuerte de las Delta Aquáridas. Algo viejo no desaparece sin sentido. Primero atraviesa un límite, entra en fricción con una realidad nueva y en ese encuentro ilumina. Hay recuerdos, vínculos, creencias e identidades que llevamos durante años. Quizás no se terminan porque lo neguemos o porque intentemos arrancar de nosotros a la fuerza. Se transforman cuando entran en contacto con una conciencia diferente. Tal vez pensaste que necesitabas agradar para pertenecer, demostrar tu valor todo el tiempo o vivir de acuerdo con lo esperado de tu familia. Quizás creíste que cambiar era peligroso o que ya era tarde para empezar de nuevo. Esas ideas pueden viajar dentro tuyo como restos de una historia antigua. La transformación llega cuando chocan con una versión más despierta de vos. Entonces, la creencia se vuelve visible y podés reconocerla por lo que es una programación vieja, no una verdad eterna. Ahora, quiero hacer una aclaración importante. Una lluvia de meteoros no es un tránsito astrológico, no forma una conjunción, una cuadratura o una oposición. No existe una interpretación tradicional y universal de las Delta Aquáridas dentro de la astrología. La lectura que hacemos es simbólica y la relacionamos con el clima astrológico del momento. En este año, esa relación resulta especialmente significativa porque el radiante astronómico de la lluvia se encuentra en la constelación de Acuario y un día antes ocurre una luna llena astrológica en Acuario. La constelación y el signo no son exactamente lo mismo, pero la coincidencia simbólica es muy fuerte. Todo el cielo parece insistir en una pregunta. ¿Qué parte de tu identidad necesita liberarse para que puedas construir un futuro más auténtico? Acuario habla de libertad, innovación, comunidad y visión de futuro. También muestra nuestra relación con los grupos, donde nos adaptamos para encajar, donde escondemos algo propio y donde usamos nuestra diferencia como una pared. Ser auténticos no significa aislarnos ni sentirnos superiores. La individualidad se vuelve valiosa cuando encuentra una forma de contribuir. No hay evidencia de que los meteoros provoquen síntomas o transmitan una frecuencia física capaz de cambiar nuestro destino. Cuando hablo de energía, hablo de una lectura simbólica unida al clima emocional y astrológico del momento. Estos días pueden sentirse muy mentales, muchas ideas, ganas de romper la rutina, impulsos de cambiar de rumbo o dificultad para apagar la cabeza. También puede aparecer saturación, ansiedad, insomnio o dispersión. La clave no va a ser buscar más estímulos, sino bajar la comprensión al cuerpo. Cuando una idea realmente importa, necesita encarnarse. Caminar, cocinar, ordenar un espacio, bañarte con agua tibia, respirar lentamente,
Apoyar los pies en el suelo o escribir a mano pueden ayudarte mucho más que pasar horas buscando señales. Esta energía no pide solamente imaginar una vida diferente, pide empezar a construirla. Este evento puede ayudarnos a observar la historia que contamos sobre nosotros mismos. A veces nos aferramos a una identidad porque nos resulta conocida aunque nos haga mal. Decimos yo soy así, siempre fui así, nunca pude hacer esto, a mí me pasa siempre lo mismo. Repetimos la historia tantas veces que termina pareciendo una definición, pero una identidad también puede ser una costumbre. La pregunta no es solamente quién sos, la pregunta es quién necesitas dejar de ser para poder avanzar. Y esto no significa rechazar tu pasado, significa reconocer que una versión tuya pudo haber sido necesaria en otro momento, pero quizás hoy ya no puedes seguir dirigiendo tu vida. También puede hacerse muy visible la presión de los grupos. Podrías darte cuenta de cuánto elegís desde tu deseo y cuánto elegís para no quedar afuera. Tal vez perteneces a un ambiente donde tenés que achicarte, callarte o actuar de determinada forma para ser aceptado. O quizás te acostumbraste a relacionarte desde la competencia, la comparación o la necesidad de mostrar. Acuario nos invita a revisar la comunidad que construimos. Amistades, redes, grupos de trabajo y personas cuya voz escuchamos todos los días. Todo eso moldea nuestra mente. Una limpieza digital también puede ser un acto energético. Silenciar cuentas que te saturan, dejar contenidos que alimentan el miedo y reducir el consumo compulsivo puede abrir mucho espacio interno. El cielo de estos días también puede traer una sensación de revelación. Una idea aparece de golpe, algo que venías pensando hace meses parece ordenarse en segundos. Una conversación, una imagen o una frase puede darte otra perspectiva. Pero hay una diferencia muy importante entre una intuición y un plan terminado. La chispa muestra una dirección, después hace falta tiempo, organización y constancia. Por eso, evita tomar decisiones irreversibles solamente por la intensidad del momento. No renuncies impulsivamente, no cortes un vínculo sin hablar, no hagas un movimiento económico grande porque sentís que el universo te está apurando. Escucha la revelación, anótala, déjala respirar, observa si sigue teniendo sentido cuando baja la emoción. También evita interpretar cada sueño, número, coincidencia o meteoro como una orden externa. Los símbolos pueden ayudarnos a pensar, pero no deberían reemplazar nuestro criterio. Una señal no tiene que quitarte poder, tiene que devolvértelo. La sombra acuariana puede aparecer como frialdad emocional. Podemos analizar una herida, explicarla y entenderla perfectamente, pero seguir sin sentirla. A veces, usamos palabras espirituales o psicológicas para mantener distancia. Decimos ya lo trabajé, ya lo comprendí, ya sé de dónde viene. Sin embargo, comprender no siempre significa procesar. El cuerpo puede seguir cargando lo que la mente ya sabe explicar. Por eso durante estos días, prestale atención a tus emociones sin convertirlas inmediatamente en teoría. Sentí primero, nombrá después. No todo necesita resolverse en el instante. Hay cosas que solamente piden espacio. La enseñanza evolutiva de esta lluvia es muy clara. No todo cambio necesita destruirlo todo. El meteoro se desintegra, pero la Tierra no. La transformación ocurre en una capa específica. Quizás no necesitas cambiar tu vida completa. Tal vez necesitas modificar un límite, una conversación, un hábito, una forma de responder o el lugar donde estás poniendo tu energía. La revelación puede durar segundos. Una transformación real necesita tiempo. Las partículas viajan durante años antes de convertirse en luz. Muchas comprensiones que parecen repentinas en realidad se estuvieron preparando en silencio. Honrar una revelación también significa honrar el proceso que le hizo posible. Para aprovechar este momento, yo te propongo algo simple. Elegí una idea que viene apareciendo y convertila en un experimento de 7 días. No intentes cambiar todo, probá una nueva rutina, una nueva manera de organizarte, una conversación distinta o una pequeña acción relacionada con ese futuro que imaginas. Acuario ama la innovación, pero la innovación madura necesita prueba, observación y ajuste. También puedes revisar tus vínculos, escribir los nombres de 5 personas o espacios con los que más interactúas. Después pregúntate cómo se siente tu cuerpo al terminar cada contacto. ¿Te sentís inspirado, contenido, agotado, confundido, pequeño o en competencia? No se trata de clasificar a la gente como buena o mala. Se trata de observar qué dinámica se construye entre ustedes. Otra práctica muy poderosa es tomar un conflicto y escribirlo desde 3 perspectivas. Primero desde la tuya, después desde la mirada de otra persona, por último desde una mirada de alguien neutral. Esto no significa justificar lo injustificable, significa salir por un momento de una sola versión de la historia y recuperar una visión más amplia. Y si querés formular un deseo, no lo dejes flotando. Completa esta fase. Durante las próximas 72 horas la acción tiene que ser pequeña, específica y posible, porque un deseo sin acción puede convertirse en fantasía. Una acción imperfecta puede convertirse en camino.
Las delta acuáridas no vienen a prometer que una estrella fugaz va a resolver tu vida. Vienen a recordarte que incluso un residuo antiguo puede transformarse en luz cuando atraviesa la frontera adecuada. Que una idea puede mostrarte un camino, pero necesita una acción. Que una identidad puede haber cumplido su función sin tener que acompañarte para siempre. Y que un proceso puede estar ocurriendo aunque todavía no sea visible. Quizás la luna casi llena oculte muchos meteoros durante esa noche, pero eso no significa que no estén ahí. Y tal vez esa sea la enseñanza más profunda de este 30 de julio. Lo esencial no deja de existir porque todavía no puedas verlo. Si querés saber en qué área de tu vida te va a afectar esta energía, déjame tu signo en comentarios. Decime qué parte de tu vida sentís que está pidiendo una transformación.